La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente este momento de encuentro con el Señor, dispongamos nuestro corazón en arrepentimiento. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas, confiando humildemente en su amor y en su misericordia. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, tan pronto como Pedro y Juan quedaron en libertad, volvieron a donde estaban sus compañeros y les contaron lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oír esto, todos juntos clamaron a Dios, diciendo: Señor, tú has creado el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene. Por medio del Espíritu Santo y por boca de tu siervo David, nuestro Padre, dijiste: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen planes torpes? Se sublemaron los reyes de la tierra y los príncipes se aliaron contra el Señor y contra su Mesías. Esto fue lo que sucedió cuando en esta ciudad se aliaron Herodes y Poncio Pilato con los paganos y el pueblo de Israel contra su santo siervo Jesús, tu ungido, para que así se cumpliera lo que tu poder y tu providencia habían determinado que sucedería. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda valentía. Extiende tu manto para realizar curaciones, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar la oración, tembló en el lugar donde estaban reunidos, los llenó a todos el Espíritu Santo y comenzaron a anunciar la palabra de Dios con valentía. Palabra de Dios. Dichosos los que esperan el Señor. Aleluya.
Yo mismo lo he constituido como rey en Sion, mi monte santo. Dichosos los que esperan en el Señor, aleluya. Anunciaré el decreto del Señor. He aquí lo que me dijo. Hijo mío, eres tú. Yo te he engendrado hoy. Te daré en herencia a las naciones, como propiedad de toda la tierra. Podrás gobernarlas con cetro de hierro y despedazarlas como jarros. Dichosos los que esperan en el Señor, aleluya. Si han resucitado con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales milagrosas que tú haces si Dios no estuviera en él. Jesús le contestó: yo te aseguro que quienes no renacen de lo alto no pueden ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede hacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús: yo te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Hermanos, durante este tiempo pascual, el Señor Jesús, que se manifiesta a los hombres en diferentes momentos, hoy nos invita a tener en cuenta la necesidad que hemos de tener del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene para revelarnos la verdad. El Espíritu Santo viene para fortalecernos. El Espíritu Santo viene para darnos el valor necesario para poder anunciar. Tal es el caso de los discípulos. Jesús, en su vida terrena, constantemente estuvo adoctrinando a los discípulos, haciéndoles hincapié en qué importante era esa fuerza del Espíritu Santo en ellos para que pudieran ser sus testigos, para poder dar testimonio hasta los confines de la tierra. Sin embargo, los discípulos no entendieron la importancia de las palabras de Jesús, sino hasta después de la resurrección. Por eso tenemos el caso de los discípulos de Emaús. Con razón ardía nuestro corazón mientras nos explicaba las Escrituras, y se les abrieron los ojos. Los discípulos mismos, los apóstoles de Jesús, una vez que Jesús resucitado se aparece con ellos, entonces entienden las Escrituras. Con razón, cuando estaba con nosotros nos decía tal o cual cosa. Qué importante es la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón para poder entender las palabras de Jesús. Jesús nos ha manifestado a través de su gracia el poder que nos ha otorgado para ser sus discípulos,
para ir y anunciar aquello de lo que nos ha constituido sus heraldos. Pero es necesario hacerlo con la fuerza del Espíritu Santo. El que no tiene la fuerza del Espíritu Santo, entonces no tiene fuerza en su palabra. El que no tiene la fuerza del Espíritu Santo, entonces se cansa fácilmente de dar testimonio de Jesús. Hoy, a través del Evangelio, Jesús, en este diálogo que tiene con Nicodemo, nos hace comprender una de las esperanzas tan hermosas que el Señor ha suscitado en nuestro corazón: renacer en el Espíritu, renacer a una vida nueva. Cierto es que a través del pecado que el hombre ha cometido, se ha hecho presa de la muerte. Así lo dice la carta a los Romanos. El salario del pecado es la muerte. Todos nos hallamos privados de la vida, pero en Cristo Jesús podemos tener esa esperanza de tener nueva vida, de tener nuevos bríos, de tener nueva confianza, nueva esperanza, nueva firmeza en el Señor. Pues el Señor ha muerto, ha resucitado para que tengamos vida. Y justamente aquel que verdaderamente tiene ese deseo de cambiar, ese deseo de convertirse, ese deseo de ser diferente, es necesario ser iluminado por la fe. Ayer el Evangelio justamente nos hablaba acerca de la fe. El que tiene fe puede acceder a la vida eterna. Hoy el Señor nos invita a nosotros a creer, a confiar, para poder ser regenerados en el agua del bautismo. Bautismo que quienes ya participamos de esta Iglesia de Cristo ya tenemos en plenitud. Bautismo que nos ha constituido como hijos de Dios. Bautismo que nos ha hecho participar de este reino eterno a través de la Iglesia de Cristo. Bautismo que nos ha hecho participar de la fe a través de el ser profetas, sacerdotes y reyes. Bautismo que nos ha constituido a todos como una comunidad de hermanos que buscan al mismo Señor, como una comunidad que camina hacia el mismo destino, pero también una comunidad que no debe perder el sentido de su fe. Una comunidad que no debe perder esa necesidad de estarse llenando del Espíritu Santo constantemente. El Espíritu que está en la palabra de Dios. El Espíritu que constantemente se hace presente a través de la oración. El Espíritu que constantemente está revoloteando en medio de nosotros. El Espíritu que quiere posarse sobre nosotros y constituirnos como esos discípulos valientes. Esos testigos honorables que anuncian a tiempo y a destiempo, dice San Pablo. Esos discípulos que ya no son temerosos, que no están encerrados, sino que salen y anuncian la buena nueva. El Señor ha resucitado. Y ha resucitado para que tú y yo tengamos vida y la tengamos en abundancia. Este diálogo que Jesús tiene con Nicodemo hace comprender a la comunidad cristiana qué importante es poner nuestra mirada fija en Jesús. El Señor que viene y que nos alimenta con su palabra, pero además nos fortifica con ese dinamis, con esa fuerza del Espíritu Santo. La fuerza del Espíritu Santo que nos hace permanecer firmes, incluso en los momentos de prueba. Ya más adelante veremos cómo esos discípulos temerosos, esos discípulos a puerta cerrada, reunidos, tristes, desconsolados, se van convirtiendo en discípulos valientes, incluso en la adversidad, en la persecución y en la misma muerte. Hermanos, hoy nuestro mundo, hoy nuestro México, hoy cada uno de nosotros necesitamos esa fuerza del Espíritu Santo. Pero necesitamos creer, ya hemos sido regenerados en el bautismo. Ahora pongamos en práctica lo que el bautismo ha provocado en nosotros. Ahora dejemos que ese Espíritu actúe en nosotros. Dejemos que ese Espíritu revolotee y dé vida en nosotros. Dejemos que ese Espíritu nos fortalezca para que podamos dar testimonio a los demás. Dejemos que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Que así sea.
Oremos, hermanos, a Cristo, el Cordero que fue degollado, pero que ahora vive para interceder por nosotros. A cada petición diremos: escúchanos, Señor. Para que los fieles que en estos días se alegran de la resurrección de Cristo sepan también estar dispuestos a dar razón de su esperanza. Oremos al Señor. Para que el mundo entero llegue a gozar de aquella paz que Cristo dio a los apóstoles. Oremos al Señor. Para que los enfermos, los moribundos y todos los que sufren vean un día transformada su tristeza en aquella alegría que nadie les podrá arrebatar. Oremos al Señor. Para que todos nosotros podamos celebrar un día la resurrección de Cristo con los ángeles y los santos. Oremos. Pidamos al Señor por las necesidades de la familia Soria Contreras, de la familia Flores Vargas, Figueroa Reina, para que el Señor les bendiga abundantemente. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por las necesidades de salud de Catalina Olvera Roque, Alejandro Pérez, Matilde Roque, por la salud del Padre David Valentín, del Padre Álvaro Soto. Roguemos al Señor. Por el eterno descanso de Antonia Jiménez Reyes, Juan Sarabia González, Mercedes Hernández, Juan Olvera, Dionisio Jiménez, para que el Señor les haga permanecer contemplando su rostro en la vida eterna. Roguemos al Señor. Señor Jesucristo, dueño supremo de la vida y de la muerte, escucha la oración de tu iglesia, y ya que la has alegrado con la esperanza de la resurrección futura, concede también los bienes que te ha pedido, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Presentamos pan y vino. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas sus ángeles. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Señor.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Óscar Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, odados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado nos damos fraternalmente el saludo de paz. La paz de Cristo esté con ustedes. Amen.
Juntos hagamos nuestra comunión espiritual. Señor Jesús, tú conoces mi mente y mi corazón y sabes cuál es la razón por la cual no puedo recibir sacramentalmente tu cuerpo y tu sangre. Sin embargo, humildemente el día de hoy, te pido que vengas a mi corazón, al menos espiritualmente. Lléname de tu gracia y de tu paz, y por tu misericordia, ayúdame a ser cada día más fiel en el cumplimiento de tu voluntad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos ir en paz. Juntos hagamos la oración por las vocaciones sacerdotales. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate a mirar con misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad. Danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón, así sea.